Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Es un gusto saludarles e iniciar alabando al Señor y permitiendo que su voz sea oída por nosotros al leer la Santa Escritura. Hermana Julieta, adelante, vamos a leer la lectura bíblica que está en San Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Amén. El ayuno escogido por Dios. Aquí Jesús siempre era perseguido por los escribas y fariseos. En sus 3 años y medio nunca lo dejaron en paz. Siempre fueron la piedra en el zapato. Siempre lo acusaban, siempre lo señalaban, siempre trataban de acorralarlo en preguntas capciosas, en preguntas que ellos sabían la respuesta, pero solamente era para hacerlo quedar mal en público. Fueron el azote satánico a nuestro amado Jesús en esta tierra y finalmente terminaron por asesinarlo. Es una historia triste porque su mismo pueblo, sus mismos oyentes fueron los que un día gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esta historia tiene que ver mucho contigo y conmigo. A Jesús le están preguntando por qué ellos no afligían su espíritu a través del ayuno. Los pilares fundamentales de la religión judía son tres: el ayuno, la limosna y la oración. Ellos son los tres pilares de la religión judía: ayunar, orarle al Señor y dar limosnas, ayudar al pobre. Allí basan toda su teología. Entonces, como faltaba un elemento en la religión que le veían practicar públicamente a Jesús, veían que él se compadecía de los pobres y ayudaba a los necesitados. Veían que oraba bastante, constantemente, pero no le veían ayunar. Así que le hicieron el reclamo: ¿por qué usted y sus discípulos no ayunan, mientras que nosotros sí ayunamos tanto? Ya estudiamos en el Sermón del Monte que los judíos ayunaban 2 días a la semana, los lunes y los jueves. Y ellos ayunaban, eran los días en donde había mercado y donde se veían con más personas. Entonces afligían su rostro y su espíritu para que la gente se diera cuenta que eran muy religiosos, muy piadosos y que estaban haciendo una obra delante de Dios, una justificación por obras, y era el ayuno. El Señor dijo: ya tienen su recompensa, no ayunen de esa manera, no es para que el mundo los vea, es para que mi Padre los vea. El ayuno que el Señor escogió en Isaías 58 es vivir una vida consagrada al Señor. Y si tú y yo estamos viviendo una vida consagrada al Señor, entonces avancemos a ayunar y pidámosle a Dios que nos dé dominio propio. Y entonces ayunemos como una manera de activar mi capacidad de dominar mi cuerpo. Es un músculo que yo debo entrenar y debo cada día reforzar más: el músculo del dominio propio, el músculo de la voluntad. Tener dominio propio sobre nuestra vida es de vital importancia, porque si usted es capaz de negarse a comer cuando tiene hambre y tiene la comida en su casa,
Usted está haciendo que somete su cuerpo a su voluntad. Eso le dará a usted fuerza y valor para cuando tenga que abstenerse de algo más importante que la comida, entonces también lo logre. A veces alguien te provoca en la calle y te insulta o te dice una indirecta que es más bien directa porque uno lo entiende perfectamente. Y usted está tentada a responderle con 4 piedras en la mano. Pero en ese momento entra en acción ese músculo que usted ha entrenado a través del ayuno y es el dominio propio, el sujetar su lengua, y entonces le ordena a su lengua: quédese calladita y quietecita porque así se ve mucho mejor. Y aunque usted quiere decirle hasta de lo que se va a morir, usted se abstiene y le ruega a Dios que le dé dominio propio y que usted pueda responderle a esa persona con una respuesta cristiana. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me dices esas cosas? Con toda humildad, serenidad y dominio de ti misma. El ayuno es importante cuando tú lo haces para el arrepentimiento, para que Dios te ayude a ser una mejor persona. Cuando lo haces para pedirle a Dios discernimiento de algún tema teológico que no logras comprender o de alguna situación familiar que tú quieres desenredar y quieres que Dios te dé sabiduría, te dé una sabia apreciación de la situación. Entonces ayunamos para que Dios hable a nuestra mente, y al estar nuestro cuerpo dominado por mi voluntad, ahí es más fácil que la voz de Dios sea escuchada, porque estoy en un esfuerzo interno, en una contienda con mi cuerpo físico, y lo estoy dominando y sometiendo a mi dirección. Hay personas que no comen para vivir, sino que viven para comer, porque no tienen dominio propio, y aunque saben que no deben comer más, siguen comiendo y comen de gula y comen más, y entonces están manchando y están perjudicando gravemente su salud solamente por comer demasiado, solamente por no tener dominio propio. Así que Jesús no tenía nada en contra del ayuno. Lo que está diciéndole a ellos es una respuesta muy sabia, y les dice: mientras el novio está con sus mejores amigos, ¿cómo va a ayunar? Es un momento de gozo, no el momento de ayuno. El Señor los llevó al matrimonio judío. El matrimonio judío tiene muchas cosas muy bonitas, no lo analizaremos en este momento, pero debo decirles que los novios, cuando se casan, no se van de luna de miel, se quedan en su casa al menos durante una semana mínimo. Lo normal sería un año que se quedan en casa. La fiesta puede durar hasta un mes, depende del dinero de los que se casan, pero en términos normales podríamos hablar de que la fiesta dura una semana. Y una semana es bastante. Nuestras fiestas duran 2 o 3 horas, quizás 4 horas, cuando más. Pero, y damos una sola comida, o la cena o el almuerzo, depende la hora en que la pareja se case. Pero los matrimonios judíos mínimo es una semana. Los invitados se van y comen toda una semana con la pareja. La puerta está abierta de su casa, el familiar no llegó a tiempo, pero llegó 2 días después, encuentra comida, encuentra música, encuentra vino, encuentra gozo, encuentra alegría, porque la fiesta dura una semana. Es una semana de abundancia, de comida, de vino, de derroche de amor, de cariño, de comprensión, de júbilo, de verdadera alegría, alegría que muchas personas en sus casas no tienen. Y entonces van a esa fiesta y allí disfrutan, allí comen lo que quizás en su casa nunca han comido con tanta abundancia, porque hay un buffet
en donde usted puede escoger la comida que quiera comer. Es una delicia un matrimonio judío. Entonces, los mejores amigos del novio son sus, digamos, sus anfitriones, por así decirlo, en la fiesta, y está disfrutando y hablando mucho con ellos. Es un momento de gozo, de alegría. ¿Cómo en ese momento se va a ayunar si estamos celebrando la unión de dos personas para toda la vida, en donde Dios va a bendecir esta relación con hijos, con gozo, con amor, con comprensión, con mucha paz y mucho placer? Así que no es momento de ayunar. El Señor le está diciendo a los judíos y a los que le preguntaron varias cosas. Una de ellas les está diciendo que cuando tenemos a Jesús, estamos de fiesta. Cuando usted tiene a Jesús en su vida, usted está de júbilo. Usted está pasando por el mejor momento de su vida porque Cristo Jesús en tu corazón es lo que cualquier ser humano podría anhelar llegar a tener. Y tú y yo ya lo tenemos. Y no solamente lo tenemos, lo hemos conquistado. Lo amamos, nos ama y somos seres muy queridos para Él. Somos muy amados para Él. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque hacemos su voluntad, porque lo alabamos, lo glorificamos, porque lo respetamos, le obedecemos sus mandamientos. Y de vez en cuando y de cuando en vez nos está utilizando para hablarle a personas de Él, de su palabra. Así que somos sus siervos, somos sus manos derecha e izquierda en este mundo para Él hablarle al mundo de que no le puede hablar directamente, sino que lo puede hacer a través de nosotros. Así que nos necesita, nos ama, nos quiere, nos utiliza, nos contempla, nos mima, nos ayuda, nos guarda, nos protege. Es una vida soñada al lado de Cristo Jesús. Cuando tengo problemas en la empresa y en estos años que he estado lejos, pues las cosas no han marchado tan bien, no es igual porque no estoy allí. Y todo es el precio que estoy pagando por estar sirviéndole al Señor de una manera directa y concentrada en Él. Así que yo digo, no, no me voy a preocupar. No le voy a dar gusto a Satanás. Esta semana me hicieron una llamada tarde para quererme quitar la paz y la tranquilidad. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, no me voy a preocupar porque yo sé que pierdo la preocupada. No voy a llorar porque sé que pierdo la llorada. No me voy a poner ansioso ni estresado porque todo esto me va a dar, me va a causar enfermedad y finalmente las cosas se van a solucionar. Los problemas grandes los soluciona Dios, los pequeños yo los soluciono, pero los grandes te toca a ti y yo ahí no puedo hacer nada, así que te lo entrego. Bueno, como humano, pues siempre me trasnoché como hasta la 1:30 de la mañana, pero me vine a orar, a leer, a disfrutar de la presencia del Señor, porque se me quitó el sueño, somos humanos, pero no me afligí por eso. Bueno, si no tengo sueño, entonces oro, leo la Biblia, estudio, y a la 1:45 ya me venció el sueño, me acosté y luego me levanté a disfrutar con ustedes, de alabar a nuestro Padre que tanto amamos. Así que, mis hermanos, cuando estamos con Jesús no tenemos por qué estar afligidos, no tenemos por qué estar ansiosos. Blanquita está comiendo hoy su comida, no tiene por qué preocuparse por mañana. Si el inquilino no le paga, Dios de alguna u otra manera le va a proveer, pero no lo va a dejar aguantar hambre. Es un Dios de amor, de misericordia. Ese amor que no tiene límites, que no conoce fronteras, ese amor que no se enferma, que no se cansa, que no se acaba, es un amor eterno. El amor de Dios es un amor hasta el final y aún más allá.
es un amor para toda la eternidad. Estamos de maravilla a su lado. Número 2, nos dice que ninguna alegría dura para siempre. Está diciendo que Él es la razón de la alegría de sus discípulos. Están todos disfrutando con Él, caminan con Él y están tan enamorados de Él que dejaron sus casas, sus viviendas, y donde Cristo duerme, ahí duermen los discípulos. Cristo caminaba por un pueblo, predicaba y luego buscaba cualquier parte para dormir. Podría ser el corredor de una casa con techo, y allí se tiraban al suelo. Dormían en el suelo y se colocaban su capa para cubrirse del frío. Jesús oraba a medianoche y luego a dormir un rato, y los discípulos lo amaban tanto que querían no perderse ni un solo segundo de su existencia en esta tierra. Si hubo algún momento para vivir feliz en este mundo, fue la etapa cristiana, los 33 años y medio que vivió Cristo aquí. Yo hubiera querido vivir en esa época y hubiera querido ser un discípulo de Jesús. Qué maravilloso, qué glorioso, qué extraordinario hubiera sido vivir en esa época. Pero no nos tocó en esa época, nos tocó en una época de más grandes decisiones, y es la época del fin del mundo. Mucha gente también hubiera querido vivir en esta época para ver los avances de la ciencia, para ver la tecnología en su cúspide más alta, pero sobre todo para ver el final de 6.000 años de pecado en esta tierra. Y es muy posible que tú y yo lo veamos. Veremos el final de este mundo y estaremos aquí para representar a nuestro Padre con valor, fuerza y valentía en su santísimo nombre. Aquí Jesús les está diciendo que no todo será color de rosa, y que a pesar de que han vivido muy ricos esos 3 años y medio, luego vendrían momentos muy difíciles y que a ellos les tocaría ayunar, orar, noches enteras, aguantar hambre, sufrir, solamente por decir: soy un seguidor de Jesús de Nazaret. Y efectivamente les tocó, y no solamente ayunar, les tocó morir como mártires cristianos en una época en donde ser cristiano tenía un significado que olía a muerte. Ser un cristiano y confesarle al mundo que era un cristiano era firmar su pena de muerte. Era como que le mandaran a uno su certificado de difusión porque ya está muerto en vida. Era una época terrible y Jesús lo está recordando. Jesús nunca mintió sobre nuestro futuro. En tercer lugar, aquí hay un gran desafío. El desafío de saber nuestro final y seguir caminando hacia adelante. Jesucristo desde el principio de su ministerio supo que moriría colgado en una cruz, azotado, herido, despreciado y magullado por el ser humano. De la muerte más terrible que había, Cristo Jesús iba a morir. Y aún así, Jesús continuó hacia adelante. Me encanta el texto cuando Juan dice que Jesús, cuando iba a Jerusalén, que los discípulos le acompañaron y le dijeron que no fuera, que allí lo iban a matar. Dice Juan que Jesús afirmó su rostro, como quien dice, colocó rostro de fuerza, lo afirmó y dijo: voy hacia adelante, ni un paso atrás. Solo caminaré hacia adelante, aunque esté caminando hacia la muerte, pero seguiré adelante. Un cristiano llega a ser el ser más valiente en este mundo, que a pesar que ve su final triste y seguro, avanza hacia él. Dios le dice a Moisés: Moisés, sube al monte. Mira la ciudad prometida, la ciudad de las palmeras, Jericó, Canaán, pero tú no pasarás y allí mismo morirás.
Se había pronunciado el que manda en este mundo. Se había pronunciado el Dios de los cielos y su voz es irrefutable y es un hecho antes que suceda, ya es un hecho. Así que Moisés, con la misma fuerza que subía al monte, la montaña de rocas cuando era joven, con esa misma fuerza lo subió después de tener más de 100 años y ascendió, miró y luego se acostó en el piso. Y le dijo, Dios Todopoderoso, estoy listo para ir contigo. No tenía miedo, estaba tranquilo, porque sabía que había vivido una vida para honra y gloria de su Señor y Maestro. Sabía que lo estaba esperando, que lo esperaban brazos de amor y misericordia al otro lado del más allá. Y Moisés no se equivocó. En Judas vemos cómo antes de que su cuerpo se pudriera, se descompusiera, el ángel vino por él a llevárselo y tuvo que contender con Satanás porque Satanás lo acusaba de que él había matado a un egipcio y que había sido un pecador y que no se lo podía llevar al cielo. Y el Señor no quiso contender con él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y se llevó a Moisés. Y hoy Moisés, ese hombre grande y maravilloso, lleno de defectos, pero lleno también de virtudes por el amor de Dios, está en el cielo como un representante de aquellos que han muerto y esperan la segunda venida de Cristo Jesús y la resurrección gloriosa para ir a la patria celestial. Allí está Moisés. Así que, hermanos queridos, nosotros vamos hacia una muerte segura. Y seguramente vamos a una muerte de sacrificio en honor a nuestro amante Salvador. Sabemos que el ser cristianos y guardar el Santo Sábado y los 10 mandamientos nos podrá costar la vida en estos últimos tiempos al analizar Apocalipsis capítulo 13, que muy pronto iniciaremos un estudio de Apocalipsis en las madrugadas. Y aún así caminamos fieles y firmes hacia adelante por la gracia de Dios. No nos vamos a detener ni un solo paso atrás, solo al frente caminamos porque el sol solo camina hacia adelante. Nunca hemos visto el sol devolverse. Nosotros también avanzaremos hacia adelante. Para atrás ni siquiera para coger impulso. Avanzaremos con la fuerza y el valor que avanzó David cuando se enfrentó a Goliat, siendo Goliat mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más entrenado para las batallas y para las peleas en campo abierto. Y aún así David avanzó. Pero David avanzó no por su espada, porque no la llevaba. No avanzó con su lanza porque no la tenía. No avanzó con un escudo porque no tenía la fuerza para sostenerlo. Avanzó así, sin nada, solo con 5 piedras y una honda. Con eso no podía matar ni un perro. Pero David avanzó porque él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Israel. Tú y yo seguiremos avanzando por este mundo, no importa las dificultades que tengamos, lo haremos, pero lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Caminemos por este valle de sombra en este mundo en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Es el nombre poderoso de este mundo y del mundo venidero. Es el gran gigante,
Es el que infundirá aliento a nuestro espíritu para vivir en momentos difíciles y de crisis, pero finalmente salir victoriosos. Sin lugar a dudas, la victoria está asegurada. Sin lugar a dudas, no seremos nunca desamparados. El Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin de tu vida. Y el Señor lo que promete, lo cumple. Dios estará a tu lado en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolencia, al lado de tus problemas. Jesús nunca se rendirá de acompañarte. Por dura que se ponga tu vida, el Señor estará ahí. Él nunca dice, bueno, ya hasta aquí te acompaño. No, aún en la muerte nos acompañará. Aún en el sueño de la muerte estará con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana y nos permita tener un día de valentía al lado de Cristo Jesús. Amén.